tenemos esta placa. Esta placa es tremenda. La tiene Juanito, que yo te la pasé al celular, al WhatsApp, y te la acabo de pasar, Claudio. Esta placa es tremenda. Es brutal. A ver, del lado de Peñarol hay un cartelito, reitero, es un trabajo de la producción de La Voz del Fútbol Televisión de Marcos Hernández, cosa que agradecemos mucho. Hay un cartelito solo verde. Ese es de Pedro Milán, que tiene un clásico ganado con la camiseta de Peñarol. Un solo clásico ganado. En la cantidad que jugó Milán, que la mayoría los perdió. Sí. Bien. El resto de los jugadores de Peñarol, que tienen el letrero rojo, no conocen la victoria clásica. Sí, ahí está marcado también con blanco el caso de Remedi, que ni siquiera está. estuvo en el banco en los partidos. Solamente Remendi, que va a debutar en este compromiso clásico en principio. Sí. O sea, tú tienes 9 jugadores. 9 jugadores que no saben lo que es una victoria clásica, pero jugadores que tienen, algunos de ellos, Sí. un montón de tiempo en Peñarol. Por ejemplo, Olivera, capitán, que ya había pasado por Peñarol, Sí. y ahora está en su retorno a Peñarol. Sí. No conoce la victoria clásica. Por ejemplo, Leo Fernández, ¿ya cuánto hace que está en Peñarol? Sí. No sabe lo que es una victoria clásica. Maxi Silvera, el 9 Peñarol, no sabe lo que es una victoria clásica. Cabrera. El Cangrejo Cabrera, exactamente lo mismo. Javier Mel. El Nacho Sosa también. Nacho Que llega Sosa. a mitad del 2023, Nacho. Es Claro, pero no tiene cierto. más tiempo que Leo Fernández. Pero el no Peñarol. tiene minutos en los clásicos. Hasta este año no tenía minutos de clásico. Claro. Acordate que para Aguirre no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Claro. Nacho Sosa. Es curioso eso, porque él tiene más tiempo, él llega a mitad de 2023 con De Amores, por ejemplo, en ese mercado. Y sin embargo jugó menos que Leo Fernández, menos que Cabrera, algunos clásicos. Sí. Tiene menos números. Vamos jugador por jugador. A ver, también el cartel rojo no es lo mismo, por ejemplo, para Campaña, que llegó hace poco tiempo a Peñarol, que para el propio Olivera. Sí, el caso de Campaña, que estuvo en el banco de suplentes, llega a Campaña a Peñarol, estuvo en el banco de suplentes en la final de la Supercopa Uruguaya, que gana Nacional 2-1, no tuvo minutos. Sí juega todo el partido en el clásico en el Parque Central de la Apertura, que fue empate 1-1. Exacto. Estando en cancha, tiene un clásico solo que lo empató. Un clásico que empató. Está bien. No perdió. Tampoco ganó. Tampoco ganó. Por eso, dice de Campaña, nunca ganó un clásico, pero con esta salvedad justamente que hace el contador. Vayamos a la línea del fondo. Milán ganó un clásico. Sí, el clásico que gana es el de Alfredo Arias, justamente el 2-0 en el campeón del siglo, que fue el último clásico que ganó Peñarol. En la apertura 2023. Claro. De todas maneras, Milán ha perdido más de lo que ha ganado. Claro. Pese a ganar un clásico, siendo el único jugador de los que presenta en cancha Peñarol el domingo que ha ganado un clásico. Méndez nunca ganó un clásico. Otro dato impactante, ¿no? Sí, el de sí. Javier Méndez, que Bueno, también Javier llega... Méndez es de los jugadores que llega con Aguirre Claro. en ese 2024, a principios del 2024, y obviamente no han ganado clásicos, ¿no? Son 7, 8 clásicos. Hay unos cuantos jugadores ahí, ¿no?, que llegan en ese periodo que no ganaron. Sí, Javier Méndez jugó todos los clásicos con Aguirre. Porque hay muchos que llegaban en ese verano y se perdieron algunos de los 8 clásicos que se jugaron desde el verano del 2024. Bien. Sí. La presencia de Herrera como salero central, al igual que Méndez, nunca ganó un clásico. Sí. Otro dato más, ¿no? Otro jugador que Nahuel Claudio, Herrera. hay que ver ahí cuántos clásicos tiene, ¿no? Sí, ha estado en el banco, pero no tiene minutos clásicos. Claro. No ha No estado ha en cancha. jugado. Sí, ha estado en el banco de suplentes este año en los 3 clásicos que se jugaron. No tiene minutos clásicos, entonces. tiene. O sea que es otro que debuta. Exacto. Y en cancha sí. En cancha sí. debuta el Ha domingo. estado en el plantel, ha estado en el banco suplente, pero en cancha. Bien. Olivera Claudio tiene unos nunca números ahí, Olivera. ganó un clásico. ¿Tenés los números? Sí, Olivera son 9 clásicos que jugó, donde empató 5 y perdió 4. Es tremendo. Son terribles esos números. Tremendo. Y te Bueno, digo más, estos en los dos números, periodos fue capitán de Peñarol. claro, estos números, en otro momento, en otra generación de Peñarol, Sí. eran números saca jugadores del plantel. Pero capitán.
Un El capitán capitán de de Peñarol, Peñarol. o sea, es el hombre más fuerte acá. De 9 clásicos. Más allá de lo de Leo Fernández. Empató 5, perdió 4. Es una locura que para el capitán de Y aparte Peñarol. es lo que estamos diciendo de Olivera, distintos ciclos en Peñarol. No es que es el primer ciclo Sí, lo que estamos hablando. Y en el los dos capitán. ciclos se ganó la capitanía, ¿no? Claro. Porque recuerdo cuando fue campeón uruguayo en su periodo anterior en Peñarol, en aquella final con Plaza, que incluso es un gol, Olivera, ya era el capitán de Peñarol ahí. Después se termina yendo, es transferido a la Fiorentina en Italia, pero se fue siendo capitán de Peñarol sin haber ganado Totalmente. clásico también. Bien, mitad de campo, lo decíamos recién, Remedi, debut clásico. Sí. Ni siquiera estuvo en el banco porque llegó después de lo que fueron los clásicos. Él arranca con Rodrigo Pérez, Peñarol arranca con Rodrigo Pérez y con Damián García, que jugó su último partido clásico y se fue. Exactamente, estamos hablando de los clásicos de verano. Sí, de Sí. este año. Bien. Nacho Sosa, nunca ganó un clásico. Tampoco. El Nacho Sosa. Sí, pero lo que digo, recién se integra a tener minutos clásicos este año, ¿no? Ya en el verano y en lo que fue el torneo de apertura, ¿no? Vayamos a los tres de adelante. El Cangrejo Cabrera, extremo derecho de Peñarol, nunca ganó un clásico. Sí, eso llegó con Aguirre en el 2024, fue la primera incorporación de Aguirre. Bueno, Aguirre llega en el 2023 para terminar ese campeonato, pero en el 2024 la primera incorporación que tiene el equipo de Aguirre es Javier Cabrera. Ya ha jugado todos los clásicos, o a veces como titular y a veces ingresando desde el banco suplente. Jugó los 8 clásicos que ha disputado desde que está Aguirre, digamos, desde ese 2024 hasta ahora no tiene victorias. Bien, lógicamente. todo esto que estamos reflejando tiene que ver también con esa placa previamente Claro. de Marcos Hernández que reflejaba que de los últimos 10 clásicos Peñarol ganó solo uno. O de los últimos 9 clásicos Peñarol no ganó ninguno. Bien. Después Leo Fernández. Leo Fernández que ha tenido goles clásicos. Sí, uno. Por ejemplo, el intermedio justamente del año pasado. Un gol clásico tiene. Ahí está, ese gol. Arranca a Peñarol ganando con gol de él en el primer tiempo, se lo empata a Gonzalo Petit, lo pierde Peñarol después por penales. Y de hecho, erra 2 penales en un mismo clásico, Sí. Claro. Leo Fernández. Los patea iguales los dos. Exactamente. Por arriba. Por arriba de Al ángulo horizontal. derecho de Mejía. Sí. Bueno, nunca ganó un clásico, contador. No, tampoco. Tiene un clásico menos que Javier Cabrera porque cuando Leo Fernández llega a Peñarol y no integró el plantel del primer clásico que se jugó ese verano, al siguiente sí, ya tuvo minutos, no fue titular, pero ingresó. Y de ahí después sí, titular en todos los clásicos y no ha podido ganar. Y aparte de lo otro, Leo, más allá de los goles y que no ha ganado un clásico, justamente va de la mano con el rendimiento de Leo. Y eso creo que te marca algo. Que Leo Fernández no haya sido figura en ningún clásico, también remarca lo importante que es para Peñarol. Y va de la mano con que Peñarol no gana ningún clásico desde que llegó Leo Fernández. Yo creo que las dos cosas van de la mano ahí. No Sí, encontramos sí. un clásico donde Leo haya sido figura. Sí, sí. Bien, en la placa aparece un Pierres. Hay que ver si va en Pierres, si va Diego Sosa, García. Diego García. Sí, es uno de los dos. Bien. Sí, un Pierres no tiene tampoco, sería debut clásico. Claro. El caso de Diego García, sí en el verano ya tuvo buena participación, incluso creo que fue uno de los jugadores que en esos clásicos Hay difíciles uno de que, Peñarol hay uno ingresó que bien. entra y revive Peñarol justamente por su Totalmente, sí, rendimiento ese rato que terminó jugando, Sí, sí. pero no lo ganó. No lo ganó, sí que tampoco tiene clásicos ganados, se incorporó este año, ¿no? Bien, y el otro Maxi Silvera nunca ganó un clásico. Sí. La misma, tiene goles clásicos, el último en el Parque Central pone el 1-0, después lo empata Recoba ese clásico, tiene el gol en su primer partido clásico cuando llega a Peñarol en el verano pasado, si se acuerdan, el gol de chilena que hace, que termina empatado el partido y después lo pierde Peñarol por penales. Tiene goles clásicos, ha tenido buenos partidos clásicos Maxi Silvera, pero al igual que todos los que llegaron a comienzos de 2024, no tiene clásicos ganados, ¿no? Sí. Acá antes de pasar a Nacional, que tenemos varios datos de Nacional, me escribe Rodri y me dice, ¿no jugó Nahuel Herrera un clásico? Aquel clásico que termina 2-2 que lo empata Peñarol en el final con Lucas Hernández. Entró Nahuel Herrera. Sí. Ese es sin Aguirre, en el 2023. capaz, 2023, clausura 2023. noviembre del 2023, 11 de noviembre, entra Nahuel Herrera confirmado, o sea que ya tiene algún minuto en el Gran Parque Central jugando el clásico. Exactamente. Pero es un buen aporte que nos da Rodrigo, de Partido que terminó 2-2, 2-2, lo empata 2-2. Lucas y entró Nahuel Herrera, sí, Sí, jugó. lo empata Lucas Hernández con gol de cabeza. o sea que se puede decir que hasta ahora no ha ganado clásico. No ha ganado clásico. Bien, Incluso vayamos. integró el plantel estos clásicos. Ha estado siempre en el banco este año, siempre en el banco. Digamos que Nahuel Herrera también, desde que llegó Diego Aguirre, no era la primera opción. No. Nahuel Herrera estuvo Se ganó entrenando lugar, sí, mucho, hasta que después surgió en un momento determinado
por determinados problemas del fondo de Peñarol, Sí, sí. Apareció y no salió más del equipo fundamentalmente por su rendimiento. En esta última parte. Los centrales de Peñarol iban a ser Javier Méndez, Leonardo Coelho, Gastón Silva Sí. y como otra opción Juan Rodríguez. Y Exactamente. este año arranca los clásicos con Coelho y con Javier Méndez. Con Coelho y Era Méndez. la dupla Y esa. Herrera casi se va en el arranque de la temporada. O sea, era el quinto zaguero de Peñarol. Sí. Bien, vayamos a Nacional. Dale. Otra cosita de Peñarol, déjame Dale. mencionar, porque en el banco suplentes está lo que decíamos de Terán, que ya tiene victorias clásicas también. El caso de Lucas Hernández, que incluso cuando regresa a Peñarol, él venía con una racha clásica de que nunca había perdido un Invita. clásico, al revés. Y Que se empieza a revertir con esta última racha Exactamente. desfavorable Pero para hasta ese Peñarol. momento era un jugador importante en clásicos. Y el otro es Leo Coelho, que también estuvo en el clásico de Milán, que hablamos, el 2-0 en el campeón del siglo con el profe Arias. Ahí jugó Coelho. Exactamente. Ahora, de los titulares, De los titulares. el único jugador de Peñarol que tiene un compromiso clásico ganado es Milán. Vayamos a Nacional. Mejía. También otro rubro donde en Peñarol, ya lo hemos hablado, es un karma el arco y Mejía llega como Santa Cruz para las fiestas. Sí. Y ya ha tenido experiencia Mejía de llegar, Y ser figura. ser figura, ponerse la camiseta, atajar y ser figura en los clásicos. Los números de Mejía, Pillo, en clásicos. 16 clásicos. 16 clásicos ya. 6 victorias, 8 empates y 2 derrotas. Un detalle. Las derrotas fueron en partidos amistosos. No tiene derrotas Mejía jugando clásicos oficiales Tremendo. en el arco de Nacional. Tremendo. Ahí justamente la placa, la etiqueta verde, habla de los ganados. 6 ganados. 6 ganados, sí. Exactamente. Empató 8, perdió 2 amistosos. Oficialmente nunca perdió Luis. Bien, vayamos a la línea final de Nacional. Lateral por la derecha, Morales. Sí. Está invicto en los clásicos. Sí, 4 clásicos para Lucas, 2 partidos ganados, 2 empates, invicto. Exacto. Coates, 7 clásicos ganados. Sí, el que jugó más Coates, 17 clásicos tiene Sebastián. Uno más que Luis Mejía. De 17 clásicos que tienen, 16 fue titular. En el único que fue suplente fue el primer partido que tuvo con la camiseta nacional en este último ciclo, que fue en la final del intermedio. Que él entra en el segundo tiempo, los Sí. segundos 45. Agarra el penal. El palo. Exacto. Bien, pero jugó de 17 partidos, en 16 fue titular. Ganó 7, perdió 3 partidos y empató 7. Y tiene 2 goles, algo no menor para Coates, ya tiene goles clásicos. Bien. No está invicto, al igual que Mejía, pero tiene una supremacía importante de cantidad de clásicos ganados, o por lo menos ganados y empatados con relación a los perdidos. 7 clásicos para Coates. Millán, Sí. Millán tiene 3 clásicos ya, 2 victorias, 1 empate, ninguna derrota. Otro jugador que está invicto. invicto. Millán invicto. O sea que hasta ahora, Morales, Lucas Morales, invicto, Millán invicto Sí. de lo del Fondo Nacional. Los otros dos que nombramos, Mejía y Coates, con gran cantidad de clásicos ganados sobre los perdidos y cantidad de clásicos empatados sobre los perdidos. Vayamos a Báez, otro invicto. Báez, Sí. Báez tiene 8 clásicos, 4 victorias, 4 empates y 1 gol clásico. exacto. Otro jugador defensor que tiene 1 gol clásico en 8 clásicos, ya una cantidad tiene Báez también, ¿eh? Para ser extranjero. Otro invicto de Nacional. Sí, O sea, sí. de los del Fondo Nacional, tiene 3 invictos en clásicos. Sí, Y los que no son invictos, pero que tienen supremacía en los clásicos, son Mejías y Coates. sí, sí, sí. Y lo de Es Baez, tremendo. lo que hablábamos el otro día de Baez, que más allá del rendimiento que podía tener en determinados partidos, como que en los clásicos encontraba su mejor versión, ¿no? Y fíjate los números que tiene, 8 Exacto. clásicos, 4 ganados, 4 empatados. Y aparte tienes defensa Y con gol- goles y gol también, o clásico. sea, es completo. Y lo de Mejía, invicto en amistosos, en oficiales, o sea, Bien, son números tremendos. vayamos a la mitad de la cancha. Oliva, Oliva. Cristian Oliva tiene 12 clásicos, 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Los números de Cristian Oliva. o sea que tiene más ganados que perdidos, o más empates y ganados que perdidos. Son positivos los números de Oliva, también en los compromisos clásicos. Vayamos a Boggio, Luciano Boggio. Boggio un clásico, un empate, no ganó ni perdió. A ver, es solo uno, es cierto, Sí. pero está El de la hasta el apertura, momento sí. invicto. Invicto. Está invicto. Bien.
Vayamos a Rómulo Otero, Bueno, el venezolano, Otero tiene 2 clásicos, una victoria y un empate. Otro invicto. invicto. 2 clásicos jugados, uno ganó, otro empató, invicto. Vayamos a Mereles. El Zapito Mereles tiene un partido, un triunfo, también está invicto. Otro dato curioso de Mereles, nunca perdió jugando en Nacional. Siempre que estuvo en cancha y siempre que jugó Nacional ganó. Tiene 15 partidos con la camiseta nacional, todavía no sabe lo que es perder con los tricolores. Tremendo, tremendo. Sí. Estamos hablando de partidos oficiales. Sí. Cada vez que estuvo en la cancha con Nacional, nunca perdió. Bien, Tremendo. otro invicto también de compromisos clásicos. Vayamos a Nico López. El Diente López también tiene una cantidad de clásicos, tiene 5 clásicos. No tiene tanto clásico el Diente, Sí. pero tiene 4 triunfos y un empate. Otro Está invicto. 5 clásicos, 4 ganados, un empate, invicto. Y 2 goles. Y 2 goles. Bien. Vayamos a Petit, Gonzalo Petit. Petit tiene 2 clásicos, 2 empates, un gol y está Bueno, invicto. el gol que convirtió fue en el intermedio del año pasado. Que en los 90 Nacional lo empata, pero después lo gana por penales. Bien. Con lo cual sería un clásico empatado y otro empatado ganando por penales. Sí. Bueno, también invicto. Sí, ¿Tenés a Villalba? sí, tengo a Villalba y a Recoba. Dale. Villalba tiene 3 clásicos, 2 victorias, un empate, O sea que está invicto invicto y tiene un gol. y un gol. Aquel tercer gol, ¿te acordás? Sí, sí. Cuando arrancaba el año de amistoso, ahí llega. Fíjate vos, llega Nacional, no iba a ser tenido en cuenta, se genera la lesión de no No, sé. el tema de la hija de Otero. Otero, el venezolano. Estaba internado. Otero lo sale del plantel por un tema familiar. Lo mete en ese momento en Lazarte, queda en el banco de suplentes, los últimos minutos lo pone y aquella el partido. corrida que cuando en la última jugada del partido de Amores va a cabecear la línea Nacional, saca rápidamente la pelota Nacional de fondo, aparece justamente el jugador Villalba de Nacional, pega aquella corrida con quinta, sexta y séptima velocidad y termina prácticamente entrando con pelota y todo en el arco para decretar el 3-1 de Nacional. Sí, sí. O sea que está invicto y todavía tiene un gol clásico. Sí. Bien. Y después lo otro, el tema Recoba. Atención a los números de Recoba, que son fuertes también, 7 partidos clásicos, 3 victorias, 4 empates y 2 goles y está invicto. Otro más En que 7 clásicos. marca goles y que no conoce la derrota clásica. Sí, sí. Lo otro, de estos jugadores que hablamos de Nacional, ninguno tiene un historial negativo. Ninguno tiene Tremendo. más derrotas que triunfos. Tremendo. Sí, sí. Y incluso Tremendo. creo que también en un diferencial con Peñarol tiene jugadores con muchos clásicos arriba. El caso de Coates, por ejemplo, el caso de Oliva, Mejía. Mejía, son jugadores con arriba de los 10 clásicos. El caso de Coates con 17 que decías vos. A ver, esta placa, contador, Juanito, amigos de la comunidad de Tirando Paredes, revela una diferencia enorme, enorme por donde la mires de plantel a plantel. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Y en Nacional hay de estos jugadores que mencionamos, 10 jugadores invictos y te suma Mejía en oficiales serían 11. Pero en total son 10 jugadores invictos en los clásicos. O sea, Mejía está invicto en partidos oficiales. en oficiales. Los 2 clásicos que tiene derrota Mejía son amistosos. Amistosos. Y un dato negativo para el Seba Coates es que en ese 5-0 de Peñarol él fue titular. Bien, ahora querías ir a eso. Dale. Pará. Esta foto así, esta placa así, de Marcos Hernández es absolutamente reveladora. Vos mirás esto, la previa, y decís, vos, seguramente nunca ha habido tanta diferencia de un plantel a otro en el mismo tiempo, en el mismo momento. No, claramente marca el favoritismo. No, no, Sí, es no tenés indiscutido. cómo dibujar algo a favor de Peñarol. Ahora, hay 2 hechos, como decía Juanito, absolutamente negativos en la historia nacional, porque esto tiene que ver con la historia clásica. El 5-0 marca un hito en la historia clásica, el 5-0 de Peñarol sobre Nacional. En ese 5-0, Coates estuvo en equipo. 27 de abril del 2014. Exactamente. Uno de los partidos que pierde Coates en estos números muy positivos que tiene el zaguero nacional es el 5-0 de Peñarol
sobre Nacional. Y el otro dato que lo repasamos ayer con los compañeros de la Voz del Fútbol Televisión es que Peirano, que está invicto con Nacional en el ámbito local como técnico, ¿cuántos partidos lleva en el ámbito local? ¿Ganados? Va 12. 12. Nacional tiene 13 ganados de forma consecutiva. Peirano tiene 12. Peirano integraba el cuerpo técnico de Gerardo Peluso en aquel famoso 5-0 donde Coates fue integrante del equipo. Peirano era también integrante del cuerpo técnico del 5-0 famoso de Fossati a Peluso. Sí. No, ese es tremendo dato porque seguramente mucha gente, obviamente que los ayudantes técnicos, salvo que estés metido en el tema del fútbol, no se sabe que estaban, pero la verdad que es un dato brutal, ¿no? Como antecedente del entrenador, digo, de hecho Peirano no estuvo en los clásicos este año, o sea, los antecedentes clásicos que tiene Peirano son justamente con Peluso, entonces la verdad que que no es un dato menor. También hay que decir que Aguirre no tiene números favorables clásicos tampoco, ¿no? Ya lo hemos hablado un montón de veces del tema, más allá de esos clásicos en finales que le ha tocado ganar y ser campeón uruguayo, después no tiene un buen historial clásico contra Nacional, y que obviamente en esta etapa última de Aguirre, con todos estos clásicos que se han disputado, ha agravado los números de Aguirre en cuanto a la posibilidad de ganar clásicos, pero bueno, datos de los entrenadores justamente del clásico del domingo, ¿no? Un buen amigo del interior, le mando un abrazo grande, nos pasa, porque está mirando el programa, algunos análisis de lo que te estamos haciendo. Dice, buen día Pichi Ibarra, abrazo grande para todos, les paso un dato, Nahuel Herrera jugó el clásico en el Parque cuando empataron 2-2, era lo que decía Rodrigo. Ya lo dijimos recién. Exacto. El Chino Recoba era el técnico nacional en ese partido. Darío Rodríguez el técnico de Peñarol. Fue expulsado Coelho y por eso tuvo que entrar Nahuel Herrera. Y Peñarol tuvo que improvisar con Omechenko y Herrera de centrales. Nuevo. Correcto. Mirá toda la información que nos actualiza. Dice, increíble que no le hayamos ganado ese partido. Y con respecto a los arqueros debutantes, me gustaría que me ayuden. No recuerdo el nombre del chico, pero aquel clásico que Nacional gana en la hora con un tiro libre del Chino Recoba y ganamos 3-2, creo que era arquero debutante, no recuerdo su nombre, me gustaría que me ayudaran con esa duda. El partido fue en el Centenario, después de ese partido no lo vi más a ese arquero en Peñarol. No, yo el gol que recuerdo Nacional de Recoba de tiro libre fue con Migliore en el arco de Peñarol, pero capaz que me estoy equivocando, ¿no? ¿El gol de? No, fue absolutamente Golazo recordado del Chino y de Migliore. Chino y Migliori en el arco Peñarol. Sí. Exacto. Sí, y tiene un gol de penal también Recoba en un clásico. No sé si se refiere a ese clásico puntual. Sí recuerdo un golazo de tiro libre Recoba en un clásico, Sí. con Migliore en el arco de Exacto. Peñarol. Con respecto a Peñarol, también lo que decía recién de Aguirre, 23 clásicos ya lleva Diego Aguirre, solamente ganó 5. De 23. De 23 clásicos ganó Claro, 5. algunos de esos clásicos son absolutamente importantes en la Porque eran definición campeones de exactamente. torneo uruguayo, ¿no? Exactamente, empató 8 y tiene 10 clásicos perdidos. Y después lo otro, desde que Ignacio Rubio es presidente de Peñarol, se jugaron 20 clásicos desde que Rubio es presidente. Ganó 4, empató 9 y perdió 7. Tremendo. Tremendo. Tremendo los números. Solamente 4 clásicos ganó Peñarol desde que Ignacio Rubio es presidente de Peñarol. Tremendo. Ahí me dice Rodri Mancebo que Gelpi era el arquero de Shelby. Shelby. Leandro Gelpi. Leandro. Con arquero está. juvenil Sí. en ese gol de Recoba. Bien. Que no es el clásico que ahora Recoba hace un golazo de tiro libre, Nacional lo da vuelta cuando justamente el arquero era el argentino. Sí, Migliore. Era otro Migliore. clásico ese. Exactamente. Ese lo termina ganando Nacional, creo, por 2-1. Bien. Que lo da vuelta. Shelby, el arquero de Buen Peñarol. dato de Rodri, sí. Ahí está. Ahí están planteado todo lo que tenemos para hablar, por ejemplo, de los antecedentes clásicos previo al partido del domingo. Por eso digo, el partido para Peñarol es de una
importancia serial, no tiene nada que ver el intermedio, no tiene nada que ver la Copa, tiene que ver el momento, tiene que ver que la mayoría de estos jugadores que van a ser titulares no conocen la victoria clásica, tiene que ver con la racha negativa desde que Aguirre asumió en Peñarol en este momento, tiene que ver con todo eso tiene que ver, y tiene que ver con un clásico que se aproxima por los puntos que duelen, que es el segundo de la segunda fecha del torneo clausura. Y tiene que ver que ese clásico son las horas previas a la participación de Peñarol en Copa Libertadores de América ante Racing. Si Peñarol no gana este clásico, mejor dicho, si Peñarol pierde este clásico, 200.000 kilos en las espaldas de este plantel y de Aguirre para la Copa y para lo que queda justamente el año. Y 200.000 kilos para ese clásico de la segunda fecha del torneo de clausura, sin ningún tipo de duda. Sí, y yo creo que perder este clásico para los dirigentes es brutal, también por lo que es el mercado de pases, que ya hay mucha crítica en cuanto a los nombres y el esfuerzo que tiene que hacer Peñarol y demás. Hay mucha crítica en este mercado de pases, sobre todo por lo que se juega Peñarol en octavos de final de Copa Libertadores, donde tiene la posibilidad de cambiar 5 jugadores y hasta ahora no aparece como esas figuras claves para esos partidos. Si pierde el clásico se le va a agregar a lo que es este mercado de pases, que hay desconformidad, toda esta mochila de que hay que traer jugadores para revertir la situación, ¿no? O sea, es un clásico que desde el punto de vista donde lo mires, de todos los protagonistas, para Peñarol es brutal la mochila que se me manda un mensaje mi amigo Daniel, dice: Campeonato Uruguayo 2019, torneo apertura, que tuvo aquella particularidad que los goles fueron en contra. Sí. Lo que hablamos de Ahí está. Rodríguez. Cristian Rodríguez para Nacional, gol en contra de Peñarol. Y Corujo. el caso, Corujo fue el de Nacional. Corujo. Bueno, Guzmán Corujo. Claro, Vergesio fue expulsado de ese partido, ¿no? Y Claro, Vergesio fue expulsado. Vergesio fue expulsado. El gol en contra fue de Corujo, Bien. Sí. de Guzmán Corujo. Sí. Corujo en contra y ese Vergesio clásico expulsado. que expulsan a Vergesio y Rafa García, que estaba en Nacional, lo va a buscar a Vergesio para decirle: tenés que llevarte a uno. Exacto, aquella frase de llévate a uno. Vuelve Vergesio y después Exactamente. no lo consiguió, pero Recuerdo que tira la cabina VAR Vergesio, ¿no? ¿No recuerdan eso? Que estaba la implementación del VAR sí. y creo que tira la cabina VAR, me Sí. parece que fue ese O le clásico. pega, sí. O por lo menos Sí, sí. le pega la cabina VAR. Pero fue el primero con Ostojic, que va a ser el árbitro del fin de semana, ¿no? Bueno, dicho esto, analizado todo esto que hemos analizado del comienzo prácticamente tirando paredes, allá sobre las 8 menos cuarto, siendo 37 minutos que pasan de la hora 9, o sea, estamos a 20 minutos prácticamente de las 10 de la mañana. Nacional o Peñarol, contador, para el fin de semana. No hay Nacional manera. o Peñarol, Juanito, para el fin de semana. No hay manera, creo que no hay manera de no dar favorito a Nacional y que gana Nacional el clásico. Yo creo que comparto que el favorito nacional, primero que nada por estos nombres, por los números que tienen los jugadores clásicos del domingo, pero por otro lado, más allá de los antecedentes que cuando arranca yo creo que queda de lado, el momento también de Nacional, que llega notable, llega con 13 triunfos consecutivos, tiene un mejor plantel, tiene nombres fuertes para jugar un clásico, con muchos jugadores invictos, mencioné recién 11 jugadores invictos en clásicos en los titulares, y algún jugador que puede ser duda para el fin de semana, e insisto, por el momento llega con otra energía Nacional también a jugar este partido, no solo por los antecedentes, sino por Sí. el rendimiento actual de Nacional. Está claro, y su posición en la tabla y evidentemente que viene mejor Nacional, eso no en rendimiento, también en individualidades. Creo que Nacional en el ámbito local está encontrado piezas claves que en determinado momento, cuando las cosas no le salen, sabe que aparece uno o el otro y empieza a resolver la situación. Entonces yo creo que está en un momento muy completo Nacional, obviamente, y lo que hablamos siempre, ¿no? El ganar el torneo intermedio no te da demasiado prestigio, pero sí para Nacional creo que es importante también cerrar esta etapa positiva con una victoria clásica, sobre todo porque si bien es cierto que Nacional viene primero en la anual, se le viene la segunda mitad del año que para Nacional es clave, porque Nacional tiene que ser campeón uruguayo, no tiene vuelta. Me parece que cerrar esta etapa con una victoria puede ser importante también. Bien, y eso significaría la posibilidad que Nacional gane una derrota de Peñarol. En este momento, por Brutal. todo lo que estamos analizando, es brutal. Por eso, este clásico, más allá
de la importancia de hacer un clásico, más allá de la importancia, bien o mal, de definir una copa, lo más importante es, para unos y para otros, todo lo que hemos analizado hasta ahora. De acá en adelante, cómo Peñarol se presenta en el ámbito local y en el ámbito internacional con otra derrota más clásica, si fuera el resultado final, y cómo se presenta Nacional de acá hasta fin de año en el ámbito local, eventualmente también con una derrota clásica. Sí. Hay diferencias enormes Sí, sí. en las consecuencias de la derrota para uno, Nacional, que en relación a la derrota para otro, que es Peñarol. Sí, y también algo que mencionábamos, que es la situación de Diego Aguirre, el entrenador. No, yo creo que si pierde este clásico, lo que dice el Pillo, empieza a haber un cuestionamiento diferente sobre el entrenador, ¿no? Que de hecho ya en el comienzo del año lo hubo, obviamente después por los malos resultados, después sobre todo por lo que pasa en Copa y demás, como que vuelve a tomar aire Aguirre. Pero yo creo que perdiendo este clásico otra vez puede volver las críticas duras sobre el entrenador, ¿no? Me parece a mí, a Aguirre le quedan 3 balas. Uno es clásico de este fin de semana, del domingo en el Estadio Centenario a la hora 15, final del intermedio. La otra bala, fecha segunda del torneo clausura, el clásico. Campeón del siglo. Y la otra bala es el ida y vuelta con Racing en Copa Libertadores. Si este clásico lo gana, da por lo menos un motivo o un momento de oxígeno, de tranquilidad. Ahora, si gana este clásico y pierde el del clausura, vuelve a pasar exactamente lo mismo, a pocas horas de los partidos de Copa Libertadores contra Racing. Sí. Ah, nada. Yo insisto, o sea, Lo que quiero decir es, sí. si no gana este clásico, mete una olla de presión enorme para el otro clásico y para la Copa Libertadores. Ahora, el que tiene más repercusión, ¿cuál es? Yo creo que es el de clausura. No tengas Los dos duda, impactan. porque son los 3 puntos que Nacional puede sacar todavía de ventaja sobre Peñarol o Peñarol descontar sobre Nacional. ¿No? Pero lo que tiene, a la vuelta de la esquina es el domingo. Sí, sí. Porque si no lo gana, la presión es enorme para ese clásico más importante. Que además es en el campeón del siglo, y lo que hemos hablado de las localías, ¿no? De los clásicos, donde no pierden, más allá de aquellos partidos de la Sudamericana, no pierden en su estadio. Entonces también llega a perder en el campeón del siglo, el primer clásico del ámbito local en el campeón del siglo. Y bueno, también es un tema brutal, ¿no? Brutal. Se le pueden juntar varias cosas que sean lapidarias, ¿no? Así que usted da, lógicamente, favorito Nacional. Para mí, Nacional. ¿Usted, Juanito? Nacional también. Bien, yo lo que quiero decir es, en función de esto, uno tiene que ser lógico en su razonamiento. Nacional llega como favorito, estoy de acuerdo. De todas maneras, lo marca esto la historia también. Cuando un grande es absolutamente favorito en todos los rubros que hemos analizado, yo creo que objetivamente, con relación al otro grande, normalmente el clásico será absolutamente mucho más equilibrado y por momentos el que llega de punto termina siendo banca. O sea, están todo tan a favor de Nacional que yo permito dejar una puerta abierta porque puede ser el clásico de la recuperación de Peñarol. Es que yo creo que sí, Pillo, es así lo que tú marcaste, porque si no estaríamos hablando de un 90, un 100-0 a favor de Nacional. Ahora, Creo que lo marca la historia. Ahora, yo como nunca veo una diferencia de resultados clásicos en lo previo del plantel de Nacional con relación al plantel de Peñarol, como nunca. Le tengo entendido que los otros días hicieron una nota con Fernando Alves en La Voz del Fútbol, y hablando de esto, Fernando Alves dijo algo que yo comparto. Estos números clásicos de técnico, de jugadores, hacían saltar a un plantel en su momento en Peñarol. Son números clásicos negativos en Peñarol que no resisten la permanencia en el plantel de parte de los jugadores. Y yo comparto lo que decía Fernando Alves. En otro momento, en otra generación, olvídate con estos números, fuera del plantel de Peñarol. Sí, no tengo dudas de eso. No tengo dudas. Y incluso acá hemos hablado de la espalda de Aguirre y cómo... Imagínate esto mismo con tu entrenador, obviamente que ya no estaba.
Otro entrenador en el comienzo de año que tuvo Peñarol, en el tema de las rachas clásicas, por más que haya hecho incluso una buena Copa Libertadores, otro entrenador ya no estaba en Peñarol. O sea, está porque es Diego Aguirre. Ahora, lo que hablamos, va a llegar un momento donde tampoco te las van a bancar todas, ¿no? O sea, tenés que ganar un clásico. Y Aguirre lo sabe porque pocas veces lo vi declarar como declaró después del partido con Cerro en cuanto a la final clásica. Dice por acá Paul Paseos, ese es tu pensamiento, Pillo, pero tampoco Nacional es una gran cosa. No, justamente. Está bien, sí. Cuando hay tanta diferencia entre uno y otro, normalmente en la cancha el partido es mucho más equilibrado y parejo. Aparte, el fútbol como deporte termina teniendo algo. Lo hablaba con Daniel los otros días, que Daniel ha jugado mucho al voleibol, que no lo tiene el básquetbol y tampoco el voleibol. Cuando las diferencias son grandes en el básquetbol y en el voleibol, por poner deportes habituales, normalmente esas diferencias terminan resultando después en el resultado final. El fútbol, yo no sé si es por la cantidad de actores que juegan o por las características del deporte, normalmente las grandes diferencias, por ejemplo, de dinero a la hora de las contrataciones de los grandes con los equipos en desarrollo y a nivel general, normalmente las diferencias tienden a achicarse. Por eso tiene el fútbol algo como deporte que otros deportes, como por ejemplo el básquetbol, el voleibol, no tienen. Sí, sí. Y en ese sentido es más poco predecible porque las diferencias tienden a achicarse cuando el juez pita. Bueno, esto pasa para mí en los clásicos cuando hay tanta diferencia en la previa de uno a otro. Sí. Sí, lo comparto 100%, que el fútbol tiene eso diferente, ¿no? No sé por qué sea, la verdad. A ver, en el voleibol, por ejemplo, veo que no hay contacto entre los rivales, sino que está cada uno a un lado, entonces la superioridad de uno queda muy marcada. En el básquetbol sí hay contacto, pero al ser pocos jugadores, yo creo que el fútbol lo que tiene que, al haber tanta variedad táctica, en el mismo deporte, no tanta variedad de posicionamientos, de estrategias, se puede contrastar una con otra, aún en las diferencias Y económicas. hay un tema mental también, ¿no? Sí, Más allá de lo pero económico. pará, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el rugby, las diferencias en principio, salvando distancias y salvando partidos que son excepciones, después se materializan prácticamente los resultados finales. Y es un deporte que tenés 15 jugadores, más que en el 15 integrantes por cada cuadro, más que cantidad que en el fútbol, y la situación de roces en cada sector del campo se da mucho más que en el fútbol. Sí, yo lo que veo, por ejemplo, en el rugby, que creo que en el básquetbol puede pasar algo parecido, es las diferencias físicas sobre todo, ¿no? Porque en el básquetbol, por ejemplo, en Uruguay no hay, no tenemos jugadores gigantes de grandes alturas. Entonces, por ejemplo, eso es un tema. En el rugby pasa lo mismo. El rugby de Nueva Zelanda, vos mirás lo que juegan y son unos roperos que acá en Uruguay no hay, por ejemplo. Entonces, a veces las diferencias físicas marcan mucho. En el fútbol, como que tiende a emparejarse. La parte física también. Dice Nico Castro, desde Nacional de Lodeiro y Matute no había tanta diferencia y eso fue más o menos en el 2009-2010. Dice Gustavo Villondo, el tema mental, como dijo Juanito, es fundamental. Yo creo que más allá de la habilidad de un jugador y la calidad que tenga, el convencimiento y lo mental es fundamental. Dice el negro, Manchester City, el club con más dinero, pone en todo el deporte mundial y pasa vergüenza. Cierto. Sí, el Manchester dice City Nahuel, y bueno, miren al Oakland con relación a Boca. Y sí. Claro. Sí, con el Bayern se dio la lógica, por ejemplo, le hizo 10 goles, le hizo precio, pero podría haber hecho 48. Y sin embargo, con Boca después Boca no pudo hacer lo mismo, ¿no? Y hay varios ejemplos en este hay mundial un hasta montón ahora. de ejemplos, lógico. Lo del Al Hilal City, como decían en el chat, es claro también. Sí, más allá que el Al Hilal tiene jugadores de trayectoria en Europa. Y tiene dinero también, ¿no? Claro. Pero sí, en el fútbol es cierto que, igual, ojo, yo creo que en el fútbol si vos, por ejemplo, decís el que está mejor, para poner algo de mucha diferencia, Manchester City y Al Hilal, ¿no? ¿Qué pasó? Ganó el Al Hilal, pasó cuarto de final. Ahora, si juegan 10 partidos, seguramente el Manchester City gane 9. Sí. Pero lo lindo del fútbol es que hay una posibilidad, siempre hay una posibilidad para el equipo que está más complicado, ¿no? Y eso me parece que es lo que le da algo distinto al fútbol, ¿no?
La clásica frase, es fútbol y todo puede pasar, es real, porque así como es cierto que si en un punto estadístico haces una comparación entre dos rivales que hay mucha diferencia, estadísticamente o probabilísticamente va a tener mucha más chance el otro, y seguramente si juegan muchos partidos gane mucho más el otro, pero siempre va a tener una chance, una oportunidad el equipo. No, y hay un ejemplo claro que se vio en la Libertadores el año pasado, Peñarol Flamengo. En lo previo, ¿te acordás Claro, que marcamos totalmente. la diferencia económica entre uno y otro? Sin embargo, a lo largo de la Libertadores, Peñarol lo ha complicado a Flamengo. Y el año pasado lo deja fuera de nuevo. Dice Gonzalo Brito, Pillo, a veces las diferencias no se achican. Bayern Múnich, por ejemplo, aplastó a un equipo de Nueva Zelanda en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto, pero yo te reitero, Gonzalo, tiende, en líneas generales, el fútbol como deporte a achicar las diferencias que en la previa hay. De planteles, de presupuesto, de jerarquía de futbolistas, de técnicos. Eso es lo que decimos. Sí. Lo que vos decís es absolutamente cierto. El Bayern lo aplastó al equipo neozelandés. Claro, pero por otro lado tú tenés un Bayern Boca, que Boca llegó con un cambio técnico, con un rendimiento bajo, con jugadores que están a punto de salir, y sin embargo Boca le hizo un gran partido. Y tuvo el empate con Merentiel. Después se lo terminan ganando, pero también le compitió muy bien Boca Juniors. Sí, sí, pero lo que digo que las diferencias estratégicas muchas veces compensan, porque Boca se metió todo atrás y empezó a jugar de contra. Entonces eso, por más que el otro equipo sea muy superior, si no tenés por dónde entrar, no tenés por dónde entrar. O sea, entonces, esas variedades del fútbol te permite que los que tienen menos chance puedan tener su oportunidad, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa en la mañana de Tirando Paredes. Algo más, muchachos, del clásico, de lo que hemos hablado, de lo que hemos de alguna manera informado y tratando de establecer un estado de situación en la previa del compromiso del próximo domingo. Después, el domingo, pita el juez Ostojic, que aparte, Ostojic, arbitrando clásicos, Peñarol no conoce la victoria, hecho objetivo. Nacional sí, Peñarol no, otro hecho más, que se suman los rubros de las diferencias entre uno y otro. Bueno, si tienen alguna cosa más, es un buen momento para que No, el tema Ostojic, justamente para terminar este tema, que tú hablaste hoy de todos los antecedentes que tiene, es un árbitro, que yo creo que le gusta mucho la charla con los jugadores, ¿no? Como sí, que fumable. Calmar las aguas, sí, que el partido no se le descontrole, y yo creo que el domingo el partido permanentemente se va a cortar. Demasiada charla, sí, le pasa a Ostojic, le pasa a Motonte, demasiada charla con los jugadores, ¿viste? No, pero y eso hace que se pare el fútbol. Se toma tiempo para hablar con los jugadores, que es sí, insólito. Es como, yo creo que va a ser eso, que el domingo, ojalá tenga un gran arbitraje, obviamente, ¿no? Pero me parece que para que no se les controle el partido permanentemente va a ir al diálogo, va a apostar a eso. No, es charla en todos los corners, en cada infracción, en explicarte por qué te saco amarilla. Es más simple, me parece. Dice Nico Castro, Nacional contra el PSV en su momento, un ejemplo claro. Otro ejemplo. Dice Dani Bene, Peñarol tiene la mayor paternidad de un equipo a otro con Flamengo. Flamengo nunca le hizo siquiera un gol a Peñarol por Copa Libertadores. ¿Te acordás que damos los datos en su momento? Sí. El año que sale campeón Flamengo, Peñarol va allá a Río y le gana. Sí, 1-0. Con gol del argentino Beatri. Entra del banco suplente, hace el gol. Sí, y empató 0-0 en el campeón del Silvio. Y queda fuera. Y queda fuera. Exactamente.